Buenas tardes a todos. ¿Me avisáis por todos los detalles, por favor? Vamos. Borreguero. Vale, bueno, vamos. Cuando queráis, primera pregunta por la primera. Hola. David, mucha presión para recuperarte, porque todo el mundo te está esperando con los brazos abiertos. Sí, bueno, está claro que cualquier jugador que se recupere es imprescindible ahora, ¿no? Necesitamos refuerzos por los pocos que somos, pero lo importante es recuperarse bien, ¿no? Llegar al equipo, pero estar al 100%, ¿no? Y bueno, creo que si la semana va como va, llegaremos bien el lunes. David, viendo cómo se ha quedado el equipo con las bajas, las sanciones, la verdad es que el equipo atrás tiene demasiadas complicaciones y es un papelón para el técnico. Sí, también entre sanciones y lesionados, como dices, son prácticamente los de atrás, ¿no? La parte de arriba está toda bastante completa. Y bueno, pues el Valencia tiene una gran plantilla y ahora hay que echar manos de los no habituales, ¿no? Creo que es un buen momento para que demuestren que pueden ser válidos y que se merece estar aquí, ¿no? Es buen momento en este tipo de situaciones, sobre todo pues, faltando gente, ahora se habla mucho de los laterales, para a lo mejor dar oportunidad a gente de la casa, ¿no? Tú sabes lo que es salir de aquí de la ciudad deportiva, oye, puede ser un buen momento para ver una cara nueva, ¿no? Hombre, claro, el Filial está para eso, ¿no? Para cuando el primer equipo necesite jugadores, esa mano de ahí abajo, ¿no? Hay jugadores interesantes, muy buenos, aunque no es la mejor temporada de Valencia B, del Mestalla, pero bueno, cuando han subido a entrenar con nosotros han estado a nivel y creo que se merecen una oportunidad como yo, por ejemplo, he tenido en su momento, ¿no? David, tú, si encara que no estigues en persona, si el entrenador te demana jugar, tú estàs disposat a fer-lo, no? Bueno, creo que va a estar 100%, ¿no? Pero siempre hay jugadores que juegan con molestias, ¿no? Está claro que ahora mismo hace falta jugadores para el equipo y por supuesto que aceptaríamos, ¿no? Siempre cuidando ese riesgo de no volver a lesionar, ¿no? Puede jugar con una molestia, pero mirando el riesgo, ¿no? Sí, buenos días. ¿Cómo? Ah, buenos días. Simplemente quería preguntarte respecto al Purrullo, al árbitro del otro día, ¿qué sensación tenéis en el vestuario? Si creéis que la opinión es justa o que le hayan sancionado por lo rematadamente mal que lo hizo, o bueno... No, me parece bien, ¿no? Me parece bien que se les sancionen a los árbitros igual que a nosotros, ¿no? De una manera o de otra. Ellos son profesionales igual que nosotros, podemos equivocarnos, cuando nos equivocamos nosotros lo pagamos, creo que ellos también se lo merecen, ¿no? En este caso creo que, bueno, falló en 2 jugadas, creo que, bueno, en 3, es decir, la de Miguel para mí no es roja, luego falló a favor de nosotros con un penalti de ver claro y creo que la jugada de Miguel, si ahora nos ponemos a que decida una jugada el cuarto árbitro, nos volveríamos locos, ¿no? Lo que no veo bien es que una jugada que está a 50 metros la vea y la jugada de Miguel que está a 3 no decida, ¿no? David, me gustaría saber en qué ha cambiado el David Navarro que se fue y el David Navarro de ahora, al que todo el mundo considera un pilar del equipo y en el que todo el mundo está esperando que llegue mañana, o sea, que llegue el partido del lunes como agua de mayo. Bueno, yo creo que la madurez, ¿no? La madurez de un jugador siempre se gana jugando, ¿no? En Mallorca está jugando muchos partidos y creo que gana eso, ¿no? He ganado mucha confianza en mí mismo también y volví aquí a Valencia pues como uno más y con mucha confianza sobre todo. David, ahir te demanarem que mos feres una alineació, no sé si algun company t'ha dit algo, agraït que l'has explicat en... Bueno, la broma, ¿no? Siempre hay alguna broma que otra, ¿no? Que si voy a ser el nuevo míster, cosas de esas, pero bueno, ahí queda, ¿no? David, ahora digamos que este tiempo te has adaptado un poco a ver el partido desde fuera. El día de Brujas no podías aguantar, ¿no? ¿Y cómo se vive esa tensión, un valencianista como tú, en un partido como el de Brujas, que prefieres verlo incluso en la tele casi que verlo en directo? Sí, mal, ¿no? En el palco tampoco puedes
exclamar lo que siente realmente y se vive mal, ¿no? No poder ayudar a los compañeros, y la segunda parte la vi entre el campo y el vestuario, ¿no? No podía aguantar más y a los últimos minutos a pie de campo, ¿no? David, tú eres compañero, el año pasado ya eras compañero de Moyá, este año eres compañero y el lunes tiene que jugar. ¿Cómo se le anima a un jugador después de lo que pasó la semana pasada, que todo el mundo lo daba porque iba a jugar, luego no jugó? ¿Cómo se le anima a ese compañero? Bueno, creo que tampoco hay que insistir mucho en animarle mucho, porque él es jugador fuerte y sabe superar estas cosas, ¿no? Creo que contra más importancia le das a un fallo, es peor para él, ¿no? Él sabe que ha fallado y en esa jugada, pero bueno, yo ya le dije que los grandes futbolistas son los que se levantan cuando caen, ¿no? Y él seguramente ha reflexionado y el lunes seguro que va a estar al 100% y va a demostrar lo buen portero que es, ¿no? ¿Una pregunta más? David, se conoce ya que el partido del Barça es domingo a las 7, piensas que se ha hecho justicia, ¿no? O sea, tenéis 3 días y 3 días los dos equipos. Sí, yo creo que lo más lógico, ¿no? Sería una cosa muy injusta haber jugado sábado, ¿no? Hubiéramos tenido otros 2 días y ellos hubiesen ganado un día más, ¿no? Lo más normal es 3 días para cada uno y llegaremos bien, ¿no? Al partido. ¿Por qué queda esa sensación de que el Valencia, cuando tiene que visitar campos importantes como Sevilla y Calderón, no acaba de demostrar lo que se demostró en la primera vuelta contra otros rivales que sí que se ganó? Es más fácil. Bueno, creo que el Valencia es un grande y ganar o perder en esos campos duele, ¿no? Pero bueno, te diría ahora mismo que prefiero perder contra estos dos en un campo y quedar terceros, ¿no? Creo que son igual de importantes unos puntos que otros. No te sirve de nada ganar al Barça o al Madrid y luego vas al campo de, por decir alguno, Almería o Málaga y perder, ¿no? Por supuesto que son 3 puntos con más motivación si lo ganas, pero lo que hay que demostrar es domingo a domingo, ¿no? David, esta semana es un poco atípica, ¿no? En el tema de los entrenamientos. ¿Os vuelve un poco locos el hecho de no tener una rutina tan establecida como normalmente soléis tener? El hecho de tener un día libre, un día mañana tarde libre, otro día a la mañana. Bueno, la verdad que es muy atípico, ¿no? Siempre que hay selección es diferente, pero sobre todo lo que más nos cuesta creo que es el lunes, ¿no? El lunes no estamos acostumbrados a jugar y eso hace cambiar toda la semana, ¿no? Confío en que sea el último lunes y que se juegue un sábado domingo como toca. David, ara està de moda que els entrenadors posen pel·lícules en els vestidors, posen pel·lícules de Guardiola, Gladiator, un documental d'Antinus Strachey. Avui s'ha conegut que Quique també ha passat alguna pel·lícula. Emery, vos ha passat alguna pel·lícula? No, nunca. Emery es de vídeo de fútbol. De película de momento no sé si toma la nota, pero él es de equipos de rival y nosotros mismos. ¿Una pregunta más? Venga, hasta luego.